Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el frío o hace calor por donde viven? ¿Cómo estamos con el clima? Reportar, saber. Está fríísimo. ¿Para una soda fría o para un café? Un café con cuñapese. Un café con 2 cuñapeses. Muy bien, mande la ubicación. Ahorita le caigo. Un poquito más adelante, maestrito, ¿ya? De aquí a la ubicación, un poquito más allá donde va el vehículo. Muy bien, enseguida vamos a dar inicio, ¿ya? Un café, ¿no? Un café. Un poquito más adelante. Dale. Buenas noches para todos. ¿Con frío? ¿Cómo están? Buenas noches para todos nuevamente. Buenas noches. Andrés Rivero, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Andrés. ¿Alumno de conducción o de licencia, Andrés? De licencia ahora. ¿Para qué categoría? Mis cursos ya los acabé. Sí, creo que ya participaste en mis clases, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Ya estás preparado? ¿Has leído bastante? Sí, he leído bastante, pero quiero todavía un poco más prepararme para el examen. Clasificación de las señales de tránsito, Andrés. Serían las de precaución, las de carretera y a ver cuáles más hay. Esas, ahorita las que me acuerdo. Muy bien, Andrés. Bienvenido a la clase. Gracias. Brenda Gutiérrez, buenas noches. Brenda Gutiérrez, buenas noches. Brenda, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Enrique Medina Parada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Alumno de conducción o de licencia? De licencia. ¿Para qué categoría se está postulando? Categoría M. Categoría M. Las mismas velocidades que desarrollan los automóviles deben de aplicarlas a los conductores de motocicleta o existe otra diferente. ¿Qué me dice? No sé sinceramente. Pero según su criterio. No. Deben ser iguales, la misma velocidad. Deben aplicarse para la misma velocidad. Eso es, la misma velocidad que desarrollan los automóviles, también deben desarrollarla las motocicletas, ¿no? Pero hablamos de las velocidades máximas, ¿sí? Hablamos de las velocidades máximas. De acuerdo a las condiciones de la vía, ya podemos reducir o aumentar la velocidad. Bienvenido a la clase. Gracias. José Siles, buenas noches.
Buenas noches, profesor. Gusto en saludarle, José. ¿Alumno Igualmente. de conducción o de licencia? De conducción. De conducción. ¿Cuántas clases va pasando, José? Hoy fue mi tercera clase. ¿Y qué le está pareciendo el sistema de enseñanza que le está brindando la autoescuela? Me parece bien. Ya aprendí el tema de la manejo de la caja Sí, qué mecánica, bueno. hacer el zigzag, digamos. Entonces, estamos aprendiendo. Qué bueno, me alegra. La velocidad máxima que deben desarrollar los conductores sobre las zonas escolares, de acuerdo a su criterio, ¿cuánto sería? De acuerdo a mi criterio, si es una escolar donde hay niños corriendo, mi criterio debe ser no mayor a 20 kilómetros por hora. Muy bien, excelente, ¿no? 10 kilómetros por hora. Bienvenido a la clase. Juan Pablo Chávez, buenas noches. Juan Pablo Buenas Chávez, noches. ¿cómo está, Juan Pablo? Bienvenido, bienvenido. ¿En qué porcentaje es permitido el consumo de bebidas alcohólicas en el Estado Plurinacional de Bolivia para poder, conducir vehículos motorizados? 0.0. 0.0, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Alumno de conducción o de licencia? Licencia. ¿Para qué categoría está postulando? Categoría P. Particular, ¿no? ¿Sí? No le da todavía la edad para una profesional. ¿Qué edad tiene? Tengo 25, pero prefiero la P ahorita. Sí, pero sería bueno que vayas a una profesional, ¿no? Ya, ¿y cuándo vas a dar examen? Este lunes. Este lunes, ¿no? Bueno, la diferencia entre la licencia particular y la profesional, que con la particular no podés prestar ningún tipo de servicios públicos como trufis o taxis. Sin embargo, con la profesional sí se puede. Pero si no va a utilizar entonces para trufis taxis, entonces se mantiene en la particular nomás, ¿no? Bienvenido a Sí. la clase. Julio Porras, Hola, buenas noches. buenas noches, Julio. ¿Cómo anda con el clima? Ahorita bien, digamos, ¿no? Ya no hizo tanto frío. Sí, bastante nos ha azotado, ¿no? Este, eh, nómbrame alguna de las señales de tránsito que conozcas. A ver, estrechamiento de vía, otra señal, digamos, no parar, no estacionar. A ver, muy También, bien. No parar y no estacionar. ¿Hay alguna diferencia entre parar y estacionar? ¿Puedes describirme de acuerdo a tu criterio? eh, no estacionar, yo considero que es cuando eh, no se puede ni hacer, o sea, solamente se puede hacer como con luces de parqueo, Ya, solo un momento, ¿no? Y el no parar es cuando, bueno, que tiene que circular, pues nomás. muy Al menos así lo bien. considero yo. Excelente. Marco Alvarado, buenas noches. Bienvenido a la clase, Julio. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo anda el Bien, sistema de la vida? todo bien, todo tranquilo. Gracias a Dios. Esto es siempre con una actitud positiva, ¿no? Sí, Qué bueno. ¿Para qué categoría está postulando o es alumno de conducción? acabé mi clase ayer, no, el día martes de ¿Qué tal la conducción. enseñanza? ¿Quién fue el instructor? Yacid, Muy bien, qué bueno, sí, qué profe. bueno. Estuvo bien nomás. ¿Cuándo se postula para el examen? Yo creo que va a ser para el otro lunes porque quisiera pasar 2 clases así con usted para capacitarme bien. Sí, Y les comento que puedes ingresar cuantas veces sean, ustedes llaman a la autoescuela y piden el link y ya, automáticamente se los va a pasar, ¿no?
Aparte de eso, también hay una plataforma de Classroom para que usted durante toda la semana, si tiene tiempo, ingresa a la plataforma de Classroom, Sí. que hay muchas unidades de lo que es la educación y seguridad vial. Además, hay ensayos de exámenes. En la Ah, unidad ya. 4 hay unidades de ensayo. Entonces, usted terminando la clase ya pueden ingresar, digamos, a la plataforma y medir su capacidad de conocimiento ya que han adquirido a través de la clase y ya se van a sentir totalmente preparados. Muy bien, Bienvenido, profe. bienvenido, Wilder Moreira. Buenas noches, presente. Bienvenido, bienvenido, Wilder. Alumno Gracias. de conducción de licencia. De licencia, ¿De licencia para qué categoría? categoría A. En una intersección, los conductores debemos de hacer uso de la bocina para anunciar nuestra presencia o para pedir paso. ¿Es de forma obligatoria? Eh, creo que sí, considero Sí. que sí. ¿Qué aplicaría O sea, no de usted uso obligatorio, ¿no? Pero para para advertir, advertir, no? Eh, para advertir, sí. muy bien. Dependiendo de Sí, de la intersección, ¿no? Si son calles de igual jerarquía o creo que hay así, ¿no? O si una es una avenida, una calle, etcétera. Porque esa es una intersección donde es una calle que, a mi entender, tiene preferencia más que en la que yo estoy yendo, entonces obviamente voy a reducir la velocidad, ¿no? sí, qué buena idea. Pero le comento que hay muchos conductores, por ejemplo, que en las vías públicas que conducen y no saben sobre prioridad y preferencia. En vez de tocar la bocina, yo les recomiendo tocar el freno en todas El, las intersecciones, en todas ah, las intersecciones. ok, Es lo más recomendable, ¿no? ya, Muy bien, bienvenido a la clase. gracias. Y tenemos José Daniel Peralta, Ticona Peralta, está desde el computador, parece, ¿no? Bienvenido, José Daniel Ticona. Bienvenido, bienvenido a la clase. Vamos a hacer una clase bastante corta y por favor, participemos en la clase, es lo que más les recomiendo, ¿no? Yo estoy acá para resolverle todas las dudas que ustedes tengan con relación a lo que es la educación y seguridad vial. Así que mientras más pregunten, mucho mejor. Nos está chateando acá. Hola, buenas noches, José Salas. Buenas noches, bienvenido, José Salas. Bienvenido, bienvenido. José Daniel Ticona Peralta, bienvenido. Compartir. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí, ¿qué dice la presentación? A ver, ¿alguien puede aplicar la lectura? Al programa de capacitación de educación y seguridad vial. Muy bien, muchísimas gracias. El objetivo principal de la autoescuela cruceña es la de formar nuevos conductores para evitar el alto índice de accidentes que se generan en las vías, también para que los conductores puedan mejorar su calidad de vida, tanto social como económicamente. Permítanme presentarme, mi nombre es Javier Ortiz, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y esta vez estoy como disertante en lo que es la capacitación de educación y seguridad vial. Hacerle mención que la autoescuela cruceña es legalmente autorizada por el Servicio Nacional de Identificación SEGID para realizar estas pruebas conductivas, tanto teóricas como prácticas, y la emisión del certificado de pruebas de habilidades conductivas, tanto teóricas como prácticas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Cuántas personas tienen el código de tránsito? ¿Cuántos usuarios? Yo. Tenemos dos. Muy bien. Me van a ir siguiendo, por favor, ¿ya?
tenemos, dice, Código de Tránsito y Reglamento de Tránsito, ¿no ves? El manual, la ley 10.135, entonces se divide en dos partes. La primera parte corresponde al código y la segunda parte corresponde al reglamento. A ver, vámonos al artículo 445 del reglamento y me le dan lectura, por favor. ¿Lo encontraron? Obligación de portar el código y reglamento, siendo ineludible el conocimiento de las leyes y disposiciones de tránsito, y a fin de hacer posible la más amplia difusión de las mismas, los conductores en general están en obligación de portar de sus vehículos un ejemplar del código y reglamento de tránsito. Entonces, como norma general, todos los conductores debemos de portar el código y reglamento de tránsito dentro del vehículo, ¿no? Sí. Para evitar controversia con los oficiales de policía y así basarnos en lo que está establecido en la norma, ¿no? Muy bien. El Código de Tránsito es un conjunto de normas y principios establecidas para que los conductores puedan guiar el vehículo con seguridad y prevenir los accidentes. El Código de Tránsito contiene 200 artículos y está vigente desde el año 1973. Código de Tránsito, 200 artículos del año 1973. Escuchemos a ver qué me dice el artículo 1 del Código de Tránsito. Ya. Artículo 1. Aplicación y objeto. El tránsito por las vías terrestres de la República de Bolivia abiertas a la circulación pública se regirá por este código. Muy bien, excelente, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos el reglamento. ¿Qué es el reglamento? Viene a ser la aplicación de la norma. El reglamento viene a ser el sancionador. El reglamento cuenta con 447 artículos y está vigente desde el año 1978. 447 artículos del año 1978. ¿Qué me dice en el artículo número 1 del reglamento? Veamos, escuchemos ahora los que nos reglamenta ya. ¿Se lo encontró? Le damos lectura. Sí, ya lo encontré. Artículo 1, aplicación de objeto. El tránsito de las personas por las vías terrestres, sea como peatones o conductores de vehículos motorizados, a propulsión humana o a tracción animal, y de las que cabalguen animales, los lleven de tiros o arreados, se regirá por el Código Nacional de Tránsito y este reglamento. Muy bien. ¿A quiénes nos rige el código y su reglamento? Como podemos escuchar ahí, nos rige todo lo que es tracción motorizada, vehículos motorizados de 2, de 4 y de 3 ruedas. También nos rige a tracción o propulsión humana, la bicicleta y la carretilla, y tracción animal, los animales que los lleven de tiros o arreados. ¿A quién es aplicable el código y su reglamento? En la misma página del artículo número 3. Aplicación general. ¿Qué me dice? Aplicación general. Las disposiciones del Código Nacional de Tránsito y este reglamento son aplicables absolutamente a todos los estantes y habitantes del país, en razón de que las leyes de la policía y de seguridad obligan a todos por igual, sin excepciones de ninguna naturaleza. Nuevamente me está ratificando la obligatoriedad que debe de tener todo conductor de portar en el vehículo el ejemplar del Código y Reglamento de Tránsito. ¿Qué es la educación vial? ¿Podemos darle lectura, por favor? Participemos. Es el proceso mediante el cual la población toma conocimiento de las normas y acciones tendientes a desarrollar actitudes que permiten usar responsablemente las vías y medios de transporte. Usuarios, a diario ocurren múltiples accidentes viales. Los accidentes suelen pasar por negligencia, imprudencia, inobservancia, el exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas y distancias inadecuadas. Pregunta general, ¿será que los conductores que guían los vehículos motorizados tienen conocimiento de lo que es la legislación boliviana, normas de circulación y señales de tránsito?
conocen la normativa y no la aplican o la desconocen. De acuerdo a su criterio, ¿cuál sería su respuesta? La desconocen. La desconozco. La La desconocen. mayoría la desconoce. En base a eso se producen múltiples accidentes viales. Quiero hacerle mención que en Santa Cruz de la Sierra se producen 4 accidentes por hora que llegan a la división del organismo operativo de tránsito, división accidente, y muchos que no llegan. Entonces es importante tener los conocimientos de lo que es la ley 10.135, que es el código y el reglamento de tránsito, para prevenir y evitar los accidentes viales. De acuerdo al código y su reglamento, ¿cuáles son los elementos que forman el tránsito? Los usuarios, Usuario. vehículos y vía. Muy bien, excelente. Cuando hablamos del usuario nos referimos al factor humano. ¿Qué funciones cumple el factor humano sobre las vías públicas? Usuario, conductor y peatón. Conductor, peatón. Sí, falta uno más. A ver, Pasajero. pasajero, ¿no? De acuerdo al código y su reglamento, los usuarios, entonces, viene a ser el factor humano que cumple 3 funciones. ¿Cuáles son? Pasajero, peatón y conductor. Muy bien, excelente. El segundo elemento que forma el tránsito, de acuerdo al código y su reglamento, los vehículos se clasifican en Tracción motorizada, tracción humana, tracción animal. muy bien, prohibido olvidarse, porque muchas veces en el examen cómo se clasifican los vehículos y ponen en pequeños, en grandes, en cortos o en largos, o otras infinidades. Entonces, según su tracción, ya tenemos la respuesta clara: tracción motorizada, tracción o propulsión humana, tracción animal o tracción sangre. El tercer elemento, las vías públicas son todos los caminos que pueden ser utilizados tanto por los vehículos, los peatones, como también por los animales. De acuerdo al código y su reglamento, ¿cómo se clasifican las vías públicas? En vías urbanas y rurales. Muy bien. Vamos a basarnos a los que vienen a ser las vías públicas urbanas. Las vías públicas urbanas son todas aquellas vías que se encuentran situadas dentro de las zonas urbanizadas. Ponga atención, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en calles, avenidas, vías expresas y autopistas. ¿Cómo están constituidas? Están constituidas por la calzada, acera y pretil. La calzada es parte de la vía pública, lugar destinado para la circulación de los vehículos automotores o semovientes. Las aceras son bandas longitudinales exclusivamente para el paso de los peatones. El pretil es un elemento que me demarca la dimensión de la acera o me demarca la dimensión de la calzada. El pretil mayormente ustedes lo conocen como borde, bordillo o cordón. Las vías públicas rurales son todas aquellas vías que se encuentran situadas fuera de las zonas urbanizadas. ¿Cómo se clasifican? Sendas, caminos y carreteras. Las carreteras se clasifican en vías vecinales. Las vecinales son las que unen las provincias. Las complementarias son las departamentales y las fundamentales son las que vinculan los países. ¿Cómo está constituida una vía pública rural? Una vía pública rural está constituida por la calzada. Está también constituida por la berma o arcén. La calzada es parte de la vía pública, lugar destinado para la circulación de los vehículos automotores o semovientes. La berma o arcén, como pueden observar en la imagen que le estoy presentando, está sujeta al lado derecho, principalmente sobre la grama. Tiene un desnivel de 10 centímetros y una dimensión de 2 metros. La berma o arcén me sirve para estacionar, para parar, para detener. La berma o arcén es el lugar destinado para la circulación de los ciclistas, motociclistas, como también por las marchas peatonales. ¿Dudas, preguntas donde voy avanzando, usuarios? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, todo claro. Todo está claro. De acuerdo al código y su reglamento, ¿cuáles son los elementos que forman el tránsito?
¿Cuáles son los elementos que forman el tránsito? Usuario, conductores y peatones. Usuarios, vehículos y vías, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos artículos contiene el Código de Tránsito y desde qué año está vigente? Dispone de 200 artículos y está desde vigencia desde 1973. Muy Fue bien, decretado. Francisco. Muy bien. ¿Cuántos artículos contiene el reglamento y desde qué año se encuentra vigente? Tiene 447 artículos y fue decretado en el 1978. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿De qué ley nace o emana el Código de Reglamento de Tránsito? De la ley 10.135, decreto Muy ley. bien. Sí, ley 10.135, ¿no? Sí. Muy bien. De acuerdo al código y su reglamento, cuando nos referimos al usuario, nos referimos al factor humano. ¿Qué funciones cumple el factor humano en las vías públicas? Pasajero, conductor y peatón. De acuerdo al código y sus reglamentos, según su tracción, los vehículos motorizados se clasifican en Motorizado, humano, animal. de acuerdo al código y su reglamento, ¿cómo se clasifican las vías públicas? Urbana, rural. De acuerdo al código y su reglamento, ¿cómo se clasifican las vías públicas urbanas y cómo están constituidas? Calles, avenidas, vías express y sendas. Muy Y están bien, constituidas por calzadas y aceras. muy bien, excelente, excelente. Entonces las vías públicas urbanas se clasifican en calles, avenidas, vías expresas y autopistas. Está constituida por la calzada, las aceras y el pretil, ¿no? De acuerdo al código y su reglamento, mencionen o describan qué es una calzada. ¿Qué uso le damos a la calzada? Es por donde circulan los vehículos. Excelente, muy bien. ¿En una acera me sirve estacionar o parar mi vehículo automotor? No. Negativo, porque es para el uso de peatones. Muy bien, Wilder. Muy bien, excelente. De acuerdo al código y su reglamento, ¿cómo se clasifican las vías públicas rurales y cómo están constituidas? Por calzadas y arcenes. Muy bien, excelente, 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 Juan Pablo. Muy bien. ¿Y cómo se clasifican las vías públicas rurales? Por carreteras y vías complementarias y sendas. Muy bien. Sendas, caminos y carreteras. ¿Las carreteras cómo se clasifican? Vecinales, complementarias y fundamentales. Las vecinales, por ejemplo, son las que entre provincias, las complementarias de las departamentales y las fundamentales las que unen los países. De un ejemplo,
de una vía complementaria. Perdón, de una vía complementaria, sí. Santa Cruz. ¿Warner? Está ahí, sería entonces complementaria con vecinal ahí. Santa Cruz. Departamental. Santa Cruz, Cochabamba. Correcto. Cochabamba. La Paz. La Paz, ¿no? Ahora den un ejemplo de una vía vecinal. Santa Cruz, Cotoca. Sería Cotoca. ¿Qué tenemos adelante de Cotoca? Cotoca. ¿Qué hay más adelante de Cotoca? Cotoca Paila, ¿no? O Paila Pailón. Puede ser Guarnes, ¿sí? ¿Qué tenemos adelante de Guarnes? Montero. Montero. La Guardia. La Guardia, el Torno. El Torno. Den un ejemplo de una vía fundamental. Unen los países. ¿La carretera Bolivia. transoceánica, algo así? Sí, entonces sería Bolivia. ¿Brasil? Bolivia, Brasil. Bolivia. ¿Perú? Muy bien. Bolivia, Argentina, Bolivia, Chile, ¿no? ¿Qué uso le podemos dar a la berma o arcén? ¿Para qué me sirve? Para estacionar. Para estacionar. ¿Para qué más la podemos utilizar la berma o arcén? Para que circulen los ciclistas y Muy también bien. peatones. Correcto. Por ejemplo, los peatones deben de caminar en la misma dirección del sentido de circulación de los vehículos o en sentido opuesto o contrario. Sentido contrario. En sentido contrario. Muy bien, no se vayan a olvidar. Porque cuando estemos caminando, por ejemplo, no tenemos que darle la espalda a los vehículos de acuerdo al sentido de circulación. Siempre tenemos que verlos de frente. ¿Dudas, preguntas? Preguntas, dudas. Una duda. Bueno, tomando en cuenta la coyuntura actual, hoy pude ver en las noticias que hubo un accidente de tránsito justo en el carril donde tendría que funcionar el brete. Un motociclista rodeó a dos ancianos. Entonces, tomando en cuenta que esa es una vía que todavía no está habilitada para la circulación de vehículos motorizados que no sean ambulancia, creo, algo de emergencia. Tomando en cuenta que tampoco hay un puente o una señalización donde pusieron a pareja de ancianos. ¿Cuál sería el grado de responsabilidad? Obviamente no es de la moto, pero el peatón también, pues, ¿no? Claro. Mayormente, las personas que conducen, mire, dar una versión ahorita precisa o clara sería mentirle. Es una vía que por el momento es una vía asignada al tránsito suspendido. No puede circular ni ambulancias, ni motocicletas, ni policías por el lugar. Automáticamente, por ejemplo, si se produce un accidente y hay personas con lesiones leves o graves, el caso de los ancianos que se metieron y el conductor de la moto le provocó el accidente, ningún tipo de seguro le va a cubrir
a los peatones, porque no es una vía habilitada para la circulación de vehículos automotores. Automáticamente los conductores están quebrantando la norma con meterse por ahí. Como también le hago mención que no existe hasta ahorita una prohibición y una habilitación para circular en esa vía. Es algo incierto que tenemos. Hay procesos instaurados en la justicia. No se sabe si van a validar la obra, si es correcta la obra, si se tenía que hacer o está provocando perjudicialidad a los usuarios. Es algo incierto, mire. Pero si hubo un accidente, lo importante es que la persona que provocó el accidente se haga responsable, pues, ¿no?, de los actos que ha provocado sobre la integridad de los seres humanos. Y hay que ver, por ejemplo, si el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOA le puede cubrir. En otros términos, no puedo darle una información precisa. No me prohíbe. El tema de la señalización, porque según las imágenes no había el paso cebra para peatones para que crucen de una vereda hacia el carril del BRT. Efectivamente, no hay, ¿no? No hay. En esos casos también tiene responsabilidad el peatón, porque el peatón, si no hay una faja peatonal demarcada, pintada sobre la superficie de la calzada, debe de caminar un poco más al llegar a una intersección. En una intersección los conductores están en la obligación de aumentar o de reducir la velocidad. Reducir. Y es el lugar determinado para el cruce de los peatones. Hay responsabilidad compartida, y tanto del conductor como de los usuarios de las vías, principalmente de los peatones. Ok, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Normas de circulación son un conjunto de reglas que nos permiten el conocimiento de las disposiciones legales que establecen derechos y obligaciones de los peatones, pasajeros y conductores como usuarios en las vías. En el momento determinado de conducir un vehículo automotor, ya sea de 2 o de 4 ruedas, la circulación debo de realizarla por el lado izquierdo de la calzada, por el eje central de la calzada o por el lado derecho de la calzada. Expliquen. Por el lado derecho de la ¿Cómo calzada. lo establece? Muy bien, como lo establece el artículo 40 del reglamento, que a la letra dice: circulación por el lado derecho, los vehículos sea dentro o fuera del radio urbano y en general por todas las vías públicas deben de circular obligatoriamente por el lado derecho de la vía. ¿Cuántas personas tenemos para motocicleta? ¿Hay algún conductor que está postulando para motocicleta? Que yo sepa son 2. Hay de motocicleta, pero parece que se han abandonado la clase. Conductores de motocicleta. ¿Quién está para categoría motocicleta? Yo estoy. Muy bien, Enrique Mendia Parada, ¿no? Muy Correcto. bien. Muy bien, vamos, conductor de motocicleta. Artículo 26 del Código de Tránsito, disposiciones especiales. Los conductores de motonetas y bicicleta, además de observar las normas generales del presente código, circularán con las siguientes disposiciones especiales. Circularán por el lado derecho de la vía, lo más cerca posible a la acera o a la berma. Es importante que todos los conductores tengan los conocimientos de lo que es la educación y seguridad vial. No llevarán personas ni cargas mayores a la capacidad permisible para que fueron fabricadas los vehículos. Hacer mal uso de las motocicletas se deriva en conflictos en las vías. No transitarán en grupos debiendo de hacerlo en columna de a uno, excepto en las franjas destinadas al uso exclusivo. En las vías donde exista un carril especialmente demarcado no saldrán de este.
Asumir la responsabilidad debida y al momento de hacer uso de una motocicleta. Está prohibido realizar actos de acrobacia o agarrarse de otros vehículos en movimiento. Conduzca siempre a velocidades prudentes, razonables, de acuerdo a las condiciones de la vía, condiciones del tránsito y condiciones climáticas. No llevarán en estos vehículos objetos ni bultos que dificulten el equilibrio o impidan que los conductores mantengan ambas manos en los puños del manubrio. No circularán por las aceras ni paseos públicos destinados a los peatones. No utilizar teléfonos celulares cuando conduces. Lo puedes apagar o simplemente detenerse para contestar. Las lesiones que causan los accidentes motociclísticos son innumerables. Van desde contusiones, fracturas, entre otras. La zona más afectada del cuerpo son las extremidades y los tejidos, siendo la cabeza la parte más involucrada en el porcentaje de mortalidad por este tipo de accidente. La principal causa de muerte de los accidentes de moto es el trauma cráneoencefálico, que es de vital importancia el uso del casco. Conductores motociclistas, una sola caída puede ser la causa de tu muerte. Manejar con casco es manejar con la cabeza. Por todo esto, si bien el uso del casco es un deber legal, ante todo es un deber racional que todo aquel que ame y pretenda gozar la vida. Por ejemplo, quiero que me detallen paso a paso qué debe de realizar un conductor para efectuar un posible adelantamiento a un vehículo estacionado o en movimiento. ¿Qué hacemos? Ya sea de vehículo o de moto. Sí. Primero sacar el direccional o desviador, ¿no?, del lado que voy a rebasar. Muy bien. Verificar, ¿no?, si del otro carril de doble circulación pues viene otro vehículo. Si está la vía expedita, pues procedo a hacer el adelantamiento. Muy bien, excelente. El artículo 41 del reglamento establece lo siguiente: reglas para el adelantamiento. El adelantamiento de un vehículo a otro estacionado o en movimiento se hará por el lado izquierdo, luego retomando el costado derecho de la vía. Para efectuar estas maniobras, el conductor deberá observar las siguientes reglas. Inciso A, comprobará previamente si no se aproxima otro vehículo por detrás o en sentido contrario. Inciso B, observará si dispone de espacio y visibilidad suficiente. Inciso C, anunciará la maniobra tanto a los conductores, los que le preceden como los que le anteceden, extendiendo el brazo izquierdo horizontalmente hacia afuera o mediante el sistema de cambio de luces o guiñadores. Artículo 42, prohibición de efectuar un adelantamiento. Queda terminantemente prohibido efectuar el adelantamiento de un vehículo a otro en las curvas, bocas de calle, cruces de vías, pasos a niveles o en carácter general donde el conductor no tenga libre visibilidad para efectuar la maniobra con seguridad. Tampoco podrá efectuarla en los lugares prohibidos mediante la respectiva señalización. No se olviden, 3 principios básicos que tienen que aplicar para efectuar el adelantamiento: observar, señalizar y maniobrar. No se olviden, observar, señalizar y maniobrar. De acuerdo al código y su reglamento, en el momento determinado de conducir una motocicleta dentro del radio urbano de las ciudades o poblaciones, la circulación debo de realizarla por el lado izquierdo de la calzada, por el eje central de la calzada o por el lado derecho de la calzada. Expliquen. ¿Por dónde debemos de circular con la motocicleta dentro del radio urbano? ¿Por el medio de la calzada? Por el lado derecho. Por el lado derecho, lo más cerca posible a la acera. De acuerdo al código y su reglamento, en el momento determinado de conducir una motocicleta sobre una vía pública rural, ya sea vecinal, complementaria o fundamental, la circulación debo de hacerla por el lado derecho de la calzada o sobre la berma o arcén, o por el lado izquierdo de la calzada. Expliquen. ¿Por dónde deben de circular las motocicletas en las vías públicas rurales? Por el lado derecho. Sobre la berma o arcén, excepto si la berma o arcén se encuentra en malas condiciones, pueden acceder a la plataforma o calzada, pero teniendo bastante precaución por el exceso de velocidad que desarrollan los vehículos motorizados. En el momento determinado de conducir una motocicleta,
Eh, Vamos a ver. Mencione cuántos y cuáles son los usuarios que intervendrán en una motocicleta cuando ésta se encuentra en movimiento. Dos, ¿Cuáles conductor son? y pasajero. Correcto, conductor y pasajero, ¿no? En el momento determinado de conducir a una motocicleta, si excedemos el límite de pasajero y nos provocan un accidente, ¿qué tipo de seguro puede cubrir a los accidentados en las intervenciones quirúrgicas o gastos médicos? ¿Qué tipo de seguro? ¿El SOAT? Ningún tipo de seguro, ¿no? Porque hay exceso de pasajeros, ¿no? Cuando excedemos el límite de pasajero, no cubre el seguro. Lo mismo también para los automóviles, porque muchas veces vemos, por ejemplo, hasta personas sentadas en el maletero, ¿no? En caso de producirse un accidente, les comento que el SOAT no le cubre a ninguno. Si hay 6 en un vehículo, no les va a cubrir a los 6, a ninguno, porque ya ha incurrido en error el conductor al exceder el límite de pasajeros. Tómenlo en cuenta. En el momento determinado de conducir una motocicleta, tanto el conductor como el pasajero, ambos deben de estar provistos del casco del conductor. Ambos. ¿Se cumple? No. No se cumple, ¿no? Conductores, en el momento determinado de conducir una motocicleta, desde el momento que el pasajero monta la moto, sube a la moto o aborda la moto, su integridad de su persona y sobre todo de su vida recae sobre el conductor. En caso de sufrir un accidente y el peatón resulta con lesiones leves o graves, graves o gravísimas, el pasajero se convierte en víctima y el denunciado viene a ser el conductor. El artículo 97 del reglamento establece que tanto el conductor como el pasajero deben de estar provistos del casco de protección. Conductores de motocicleta, de todo lo que estoy avanzando, vamos a dar el examen el día lunes, ¿sí? Principalmente del artículo 26 del Código de Tránsito, artículo 88 al 100 del reglamento. Tome apunte, conductor de motocicleta, y todo lo demás que estoy avanzando. Los conductores de vehículos automotor, de automóviles, categoría particular y categoría profesional, en el examen que van a dar no ingresa absolutamente nada de motocicleta. Tómelo en cuenta. De acuerdo al código y su reglamento, mencionen o describan qué es un conductor. ¿Qué es un conductor? A cargo de un vehículo. Muy bien, la persona que está a cargo de un vehículo. Otro concepto, a ver, podemos mencionar que es un conductor. Los usuarios que tienen el código, por favor, leer el artículo 84 del Código de Tránsito, que es un conductor, mientras los otros respondemos. De acuerdo a sus criterios, usuarios. Conductor es la persona que conduce o tiene el control de un vehículo. Muy bien, eso establece el artículo 84, ¿no? La persona que conduce o tiene el control de un vehículo es la persona legalmente autorizada para conducir en el Estado Plurinacional de Bolivia, dependiendo del tipo de licencia que se posee. Y cuando hablamos de las licencias de conducir, cuando un oficial de policía se acerca al conductor,
¿qué es lo primero que el oficial de policía le pide al conductor? ¿La licencia? En esos casos, ¿qué debemos de hacer? ¿Exhibir o entregarle? Civil. Exhibir. A ver, léalo, por favor, el artículo 87 del Código de Tránsito, ¿qué nos dice? El conductor, al ser requerido por la policía de tránsito, tiene la obligación de acreditar su identidad y exhibir su licencia. En caso de accidente grave, está obligado a entregar dicho documento a la autoridad requeriente. Entonces, solamente se debe de exhibir y en caso de accidente se debe de entregar. Pero ¿por qué mayormente el oficial de policía insiste con tener la licencia de conducir en las manos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Mm? ¿Cuál sería la finalidad? Sacarle plata. Para sacar plata, dice. ¿Por qué más? A ver. ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Mm? Lo que argumenta mayormente el oficial de policía es por caducidad o por falsedad ideológica. Eso es lo que argumenta mayormente el oficial de policía, ¿no? Menciónenme algunos de los derechos fundamentales que ustedes tienen como conductores. Los escucho. Derecho a circular por todas las vías del país. Muy bien, excelente. ¿Qué otro derecho tenemos? A ver, enumeren otros derechos o solamente tenemos uno. Derecho al auxilio, derecho a de instrucción, Muy bien. observación legal, precaución, embriaguez, conducta y autorización legal. Muy bien. Son los derechos fundamentales que ustedes tienen como conductores, ¿no? De conducir en todo el Estado plurinacional de Bolivia. Derecho a la circulación, derecho al libre movimiento. El artículo 139, 140, 141 y 142 del Código de Tránsito me menciona todas las infracciones que provocan los conductores. Las menciona. Ahora, por ejemplo, usted infringió la norma, provocó un accidente de tránsito por exceso de velocidad, por influencia del alcohol, por no mantener las distancias. Directamente va a ser sancionado por el artículo 380. Es el único artículo sancionador. Leamos, por favor, el artículo 380. ¿Quién me colabora con la lectura? Artículo 380. ¿Lo encontraron el artículo 380? ¿Dónde están mis lectores? ¿Se fueron? Infracciones de primer grado. Léanlo, por favor. Desde el número 1 al número 5. Por la fuga a las víctimas en caso de accidente con la inhabilitación de brevet o licencia hasta que se conozca en fallo ejecutoriado de la justicia ordinaria sobre la responsabilidad y pena impuesta
al conductor de acuerdo al artículo 262 del Código Penal por la agresión o faltamiento a la autoridad del tránsito por parte de los conductores, auxiliares, usuarios o peatones. Por ¿Cuánto es la sanción? conducir, ¿Cuánto es la sanción? la sanción es 100 bolivianos. Muy bien. Vamos al número 1. Por ejemplo, ¿qué es un accidente de tránsito? Un accidente de tránsito es un hecho imprevisto ajeno a la voluntad. Suele pasar en cualquier momento. Ahora, cuando provoquen un accidente, que no creo que lo hagan porque van a ser conductores de excelencia, no abandonen el lugar. Deben de prestar socorro. Cuando las personas se dan a la fuga, se presume que está bajo influencia del alcohol, no posee la licencia de conducir o en su caso no cuenta con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito o tal vez se pone nervioso y quiere darse a la fuga. No. A través de las investigaciones pertinentes del caso se da con el paradero del conductor y el juez presume una de las 4 causas. Agrava su situación jurídica, aplicándole el artículo 262 del Código de Procedimiento Penal por omisión de socorro. Puede llegar a tener una detención preventiva incluso por eso. Pero si nosotros tenemos la licencia de conducir, estamos sobrios y no ebrios, poseemos el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, no abandonamos el lugar, por lo tanto no hay omisión de socorro, le van a dar medidas cautelares personales. Puede ser, digamos, de que no le van a suspender el derecho al trabajo, el derecho a la conducción. Puede ser de que tenga un arraigo o puede ser de que vayan y firmen en la fiscalía el libro cada 15 días o cada 5 días hasta que se investigue el caso. O en su caso, digamos, si el accidente, por ejemplo, es leve, tiene que tener conocimiento, digamos, la división del organismo operativo de tránsito, casos especiales, donde pueden hacer un sometimiento, un arreglo entre partes y hay un desistimiento y se extingue la acción penal. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no se den a la fuga. Y para conducir un vehículo, el único documento que faculta y acredita para ser excelentes conductores es la licencia de conducir, ¿no? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el numeral 3 del artículo 380. Continúe con la lectura. Artículo 380, numeral 3. Por conducir vehículos en estado de embriaguez por la primera vez, 200 bolivianos. Quiero hacerle mención que en el Estado Plurinacional de Bolivia a diario se derogan y se abrogan las leyes. Por ejemplo, señores conductores, este artículo ha sido derogado por la ley 0420. Conductor particular que se lo encuentra bajo influencia del alcohol, la suspensión es por 1 año. Conductor público terrestre de pasajero que presta servicios como trufis, taxis, microflotas o transporta pasajero, cuando está bajo influencia del alcohol, la suspensión es en forma definitiva. Cuando vuelve a tener licencia de conducir, cuando se derogue o se abrogue una nueva ley. Numeral 4 del artículo 380. Por conducir vehículos sin brevet, licencia ni autorización, multa 100 bolivianos. 100 bolivianos, ¿no? Numeral 5 del artículo 380. Por confiar o permitir la conducción de vehículo a persona que no tenga brevet ni autorización, multa 100 bolivianos. 100 bolivianos, ¿no? Ahí nacen 2 infracciones. Se le levanta una infracción a la persona que le da el vehículo, le confía el vehículo a ustedes que no tienen licencia de conducir y también por no tener licencia de conducir. Cometería 2 infracciones. Muy bien, les recomiendo por favor apliquen la lectura al artículo 380. En el artículo 380 ya no las enumera, sino las clasifica en infracciones de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Sacamos preguntas para el examen teórico, así que les recomiendo apliquen la lectura
a las infracciones de primer grado, segundo grado y de tercer grado. De acuerdo al código y su reglamento, mencionen o describan qué velocidades podemos aplicar dentro del radio urbano de las ciudades o poblaciones. 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Muy bien, 10 kilómetros por hora en las zonas escolares y militares. Está en el artículo 113 del reglamento. 10 kilómetros por hora en las zonas escolares y militares, considerando este efecto tal parte de la vía pública, comprendida entre los 50 metros antes y 50 metros después, los conductores están en la obligación de reducir la velocidad o en su caso a detener el vehículo. 20 kilómetros por hora donde la circulación de peatones y vehículos es intensa. 40 kilómetros por hora en la vía donde las condiciones de seguridad así lo permitan, ¿no? La velocidad en las carreteras. 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora en carreteras asfaltadas, 70 kilómetros por hora en los caminos y ripiados, ¿no? Pero estamos hablando de velocidades máximas. Si a ustedes le preguntan a qué velocidad debo de circular, entonces la respuesta de ustedes deben de aclarar de acuerdo a las condiciones climáticas y condiciones de la vía, porque estamos hablando ahí de velocidades máximas, ¿no? O sea, nos adaptamos al tipo de vía en que estamos conduciendo. De acuerdo al código y su reglamento, ¿en qué porcentaje es permitido el consumo de bebidas alcohólicas en el Estado Plurinacional de Bolivia para poder conducir vehículos motorizados terrestres? 0.0. Muy bien, muy bien. Sin embargo, quiero ponerle en conocimiento que existe la ley 259, consumo y expendio de bebidas alcohólicas, que me da una tolerancia de 0,5. ¿Sí? 0,5. Esto lo utilizamos en los procesos judiciales. ¿Estaba bajo influencia del alcohol? Sí, estaba, pero está dentro de lo que es la tolerancia de 0,5, ¿no? En los procesos, pero sin embargo en el examen me van a colocar 0.0 porque somos una academia de conducción, una academia de aprendizaje, una academia de enseñanza, ¿no? Si conduzcas, no bebas, si bebas, no conduzcas. Por ejemplo, la ley 259 del artículo 17 del artículo 17 al artículo 21 establece que es terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas, plazas, plazuelas, parques, prohíbe. Ahora, como conductores ustedes, muchas veces tengo casos que dicen los conductores me llaman porque están arrestados y dicen, si yo no era el conductor, los que estaban consumiendo bebidas alcohólicas eran los pasajeros. Terminantemente prohibido llevar a personas que conduzcan bebidas, que consuman bebidas alcohólicas dentro del vehículo, ya sea que el vehículo esté parado o esté en movimiento. Es totalmente prohibido. ¿Qué sanción le van a dar? Le van a dar una sanción de 8 horas de arresto. Una consulta, profesor. Entonces, Adelante. en ese sentido, las personas que se dedican a conducir taxi no deberían entonces alzar a personas en estado de ebriedad. Pueden alzarla, pueden transportarla, pero no debe de haber ninguna bebida alcohólica dentro del vehículo. Las bebidas alcohólicas tienen que ir en el maletero del motorizado. Ok. ¿Sí? No pueden, eso es lo que establece la ley 259. Van a tener 8 horas de arresto si incumplen esa norma. Dentro de las 8 horas de arresto lo van a sacar a los canales, a hacer limpieza de los canales, van a lavar baños de la institución o en su caso lo trasladan a algún albergue para hacer limpieza o en su caso también lo trasladan a lo que viene a ser a los asilos de ancianos para que le hagan la higiene personal y bueno, en eso se constituye, ¿no? En un trabajo social dentro de las 8 horas. Pasan las 8 horas y van a obtener su libertad irrestricta. ¿Es importante aprender educación vial? ¿Qué dicen? Sí.
¿Qué le está pareciendo la clase? ¿Estamos aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo. Muy bien. La educación vial como llave para la seguridad en el tráfico. La educación vial es el proceso mediante el cual la población toma conocimiento de las normas, acciones tendientes a desarrollar actitudes que me permitan usar responsablemente las vías y medios de transporte. Es importante que todos los conductores tengan los conocimientos de lo que es la legislación boliviana, normas de circulación y señales de tránsito para poder aplicar una conducción de forma segura y eficiente. La señalización. ¿Cómo estamos? ¿Nos estamos cansando? ¿Nos estamos aburriendo? ¿Qué me dicen? ¿Continuamos o nos damos unos 5 minutos para tomarnos un café, un refrigerio? ¿O continuamos? Yo creo que mejor continuemos, profe. Sí, ¿no? Porque, ¿qué dicen los demás? Opinen. Continuamos, profe, continuamos. Continuamos. Muy bien. El 60% del examen que van a dar ustedes el día lunes para las personas que ya están y ya tienen sus registros en la autoescuela, el 60% del examen que van a dar el día lunes está basado en las señales de tránsito. Ojo, los alumnos que están aprendiendo a conducir no dan todavía ni examen teórico ni examen práctico. Continuamos entonces con la clase. La señalización son dispositivos, símbolos, marcas, figuras, palabras pintadas que tienen por objeto transmitir el mensaje necesario y oportuno de los usuarios de las vías a fin de prevenir de los accidentes y protegerlos de las infracciones. Las señales de tránsito entonces son todos los signos o dispositivos colocados sobre las vías públicas y tienen como objetivo informar, prevenir y reglamentar. No se olviden de ese objetivo. Informar, prevenir y reglamentar. El color azul me informa, el color amarillo me previene o me advierte, el color rojo es restrictivo y es de prohibición y reglamentación. De acuerdo al código y su reglamento, mencione cuáles son los objetivos de la señalización. ¿Cuál es el objetivo de la señalización? Informar, advertir, reglamentar. Muy bien, informar, prevenir y reglamentar. De acuerdo al código y su reglamento, ¿cómo se clasifican las señales de tránsito? ¿Cuánto es? Horizontales, verticales, luminosas y sonora. Muy bien. Las señales de tránsito, de acuerdo al artículo 138 del reglamento, se clasifican en señales verticales, horizontales, luminosas, sonoras y la de los policías, que vienen a ser los agentes de circulación. Las señales verticales son todas aquellas señales que se encuentran constituidos de uno de dos pilares, sosteniendo una placa en la parte superior de arriba, las cuales me describen símbolos, leyendas o señales destinadas a regular o a controlar el tránsito vehicular. De acuerdo al código y su reglamento, ¿cómo se clasifican las señales verticales? Preventiva, restrictiva e informativa. Muy bien. Señales verticales preventivas. Objetivo. Se utilizan para indicar la existencia o naturaleza de un peligro próximo que el conductor debe de conocer para actuar como corresponde. Encontramos curvas pronunciadas, curvas peligrosas y caminos sinuosos. Cuando tenemos este tipo de curva o contracurva, los conductores estamos en la obligación de aumentar o de reducir la velocidad. Reducir. Debemos de anticiparnos a los posibles riesgos sobre las emergencias. Les voy a enseñar a identificar. Cuando ustedes observen una señal de color amarillo, van a identificar de la siguiente forma. Ponga atención, señal vertical preventiva o de advertencia, curva pronunciada a la derecha. Señal vertical preventiva o de advertencia, curva pronunciada a la izquierda. Vamos a ver, identifiquen ustedes. Señal vertical o de advertencia.
intersección en T. Muy bien. Otro usuario, por favor, identifique. Señal vertical, intersección en Y. Vamos a nuevamente repetir. Señal vertical preventiva o de advertencia, camino sinuoso. Señal vertical preventiva o de advertencia, curva pronunciada a la izquierda. Vamos a ver ahora. Háganlo de la mejor forma. Señal vertical preventiva o de advertencia, intersección con camino lateral oblicuo a la derecha. Muy bien. Señales verticales restrictivas, objetivo. Se utilizan para indicar la existencia de limitaciones o prohibiciones reglamentarias que el conductor debe de obedecer y respetar. Acá, por ejemplo, las señales restrictivas se clasifican en dos grupos: prohibición y reglamentación. No se olviden, las señales restrictivas se clasifican en dos grupos: prohibición y reglamentación. Las señales que estamos viendo en este momento se denominan señales de prohibición. Observe bien, tenemos un recuadro. Dentro del recuadro tenemos una orla o un anillo. Dentro del anillo tenemos una línea oblicua. Fíjese, la línea oblicua inicia en el lado izquierdo y finaliza en el lado derecho. Cuando les toque dibujar la señalización, la mayoría de los exámenes la línea oblicua la invierte, la coloca de derecha a izquierda. Y es cuando pierden una respuesta en una pregunta, ¿no? Por colocar la línea inversa y no como corresponde. Les voy a enseñar a identificar señal de prohibición, no hay paso. Señal vertical restrictiva de prohibición, no girar a la izquierda. Identifiquen, por favor, usuarios. Señal vertical restrictiva o de prohibición, no estacionar, no. Muy bien, excelente. Vamos a otro usuario que identifique también. Señal vertical restrictiva, no camiones. D, no se olviden, todas las señales llevan D. ¿De qué son estas señales? De prohibición. Prohibiciones. No se olviden eso, complementar. Señal vertical restrictiva de prohibición y enunciamos la señal que ustedes deseen. Vamos a ver, un usuario más. Señal vertical restrictiva de prohibición de no carreteras. Muy bien, excelente. Ahora identifiquen estas señales. Señal vertical restrictiva o de reglamentación, peso máximo por vehículo. Muy bien. Excelente. Un usuario más, por favor, que identifique una señal más. Señal vertical restrictiva de reglamentación, siga de frente. Sin embargo, en este tipo de señalización restrictivas, encontramos dos señaléticas que por su estructura física son diferentes, como la señal de pare y la señal de ceda el paso. Señales que debemos de obedecer y respetar. Por ejemplo, usuarios, en vías de igual categoría, ¿quién tiene la preferencia de paso? El conductor
que circula por el lado izquierdo o el conductor que circula por el lado derecho. De acuerdo al sentido de circulación, ¿quién tiene la preferencia de paso en vías de igual categoría? De igual categoría, creo que es el que está del lado derecho. Muy bien. Tiene la preferencia el conductor de acuerdo al sentido de circulación que sale del lado de tu derecha. Por ejemplo, voy conduciendo por una calle y llego a una avenida. ¿Quién tiene la preferencia de paso, el de la calle o el de la avenida? El de la avenida. Para el conductor de la calle le vamos a colocar una señal que diga pare o ceda el paso. Voy conduciendo por una avenida y llego a un anillo. ¿Quién tiene la preferencia de paso? ¿Del vehículo? Sí. ¿Quién tiene la preferencia de paso? ¿El conductor que va circulando por una avenida o el conductor que va circulando por un anillo? Tiene la preferencia de paso el conductor que circula por el anillo. Para el conductor de la avenida le vamos a colocar la señal que diga pare o ceda el paso, señales que deben de obedecer y respetar. Voy circulando por un anillo y llego a una carretera. ¿Quién tiene la preferencia de paso? ¿La carretera? Para el conductor del anillo le vamos a colocar entonces la señal que diga pare o ceda el paso. Prioridad. En una pendiente, ¿quién tiene la prioridad? ¿Los conductores que van ascendiendo o los conductores que van descendiendo? Los que van ascendiendo. Ascendiendo, ¿no? Muy bien, los conductores que van subiendo, ¿no? Para que tengamos claro, ellos tienen la prioridad de paso. ¿Pueden identificar este tipo de señalizaciones? Vamos a ver cómo lo hacen. Señal vertical informativa de servicios públicos, estacionamiento permitido. Correcto. Muy bien, excelente, excelente. Otro usuario más, por favor. Identifiquen. Vamos a ver, participemos para que terminemos la clase. Señal vertical informativa hotel. Señal vertical informativa de servicios públicos, pontón, ¿no? O balsa. Vamos a ver, nuevamente hágalo. Señal vertical informativa del servicio público, aeropuerto. Muy bien. Señales verticales informativas de servicios públicos de destino. Señales verticales informativas de servicios públicos de destino. Oruro, Chayapata, Tarapampa, Tarija, Camargo y Potosí. No solamente estas señales podemos ubicarlas fuera de radio urbano, también lo ubicamos dentro del radio urbano, donde me indican el nombre de las vías, los barrios residenciales y los centros comerciales próximos. Identifiquen. Señal vertical informativa, servicios públicos, destino, Oruro. Muy bien, excelente. Las señales horizontales son todas aquellas señales que se encuentran pintadas sobre la superficie misma de la calzada. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en longitudinales, transversales y complementarias. Observen bien cómo se clasifican las horizontales. Longitudinales, transversales y complementarias. En las longitudinales tengo línea continua y línea discontinua. ¿Qué grupo corresponde a las transversales? Paso de peatones y línea de parada de vehículos. ¿Qué grupo corresponde a las complementarias? Flechas direccionales o palabras escritas o adheridas sobre la calzada. Señal horizontal longitudinal. Línea discontinua. Cuando tenemos este tipo de línea discontinua, ¿podemos cambiar de carril o efectuar un posible adelantamiento? Sí, Sí, se puede.
Muy bien, delimita los carriles, puede ser transpuesta para adelantar, podemos cambiar de carril, podemos girar a la izquierda, podemos girar a la derecha. Señal horizontal longitudinal, continua, línea continua blanca, ¿puedo cambiar de carril o efectuar un posible adelantamiento? No se No se puede, No se puede. Ambos. Los conductores deben de permanecer uno detrás del otro, prohibido cambiar de carril, prohibido efectuar un posible adelantamiento. De acuerdo al código y su reglamento, mencionen 5 lugares donde los conductores no pueden cambiar de carril o efectuar un posible adelantamiento. En curvas, en bajadas, en puentes. Muy bien. Intersecciones. En esos lugares vamos a encontrar 2 líneas continuas amarillas. Separan las 2 corrientes opuestas de tránsito. No deben ser transpuestas ni circular sobre ellas. Prohibido adelantar. Señal horizontal longitudinal. Líneas discontinuas y continuas. Vía de doble mano y 3 carriles. Determinan los diferentes carriles que componen cada sentido de circulación. El carril de la derecha me sirve para estacionar o para parar. El segundo carril me sirve para ir a una velocidad media y el tercer carril es para aquellos conductores que circulan con mayor velocidad. El carril de la derecha y el carril del centro mayormente son utilizados por el transporte público y el transporte pesado. El carril de la izquierda es para los vehículos livianos y particulares. Señal horizontal complementaria. Anticipa los movimientos o cambios de dirección permitidos en la próxima intersección. Acá, por ejemplo, me está anunciando qué es lo que puede pasar en la siguiente intersección. Si estoy en el carril izquierdo y quiero continuar de frente, ya ustedes, de acuerdo a lo dispuesto por la señalización, deben de permanecer en el carril correspondiente. Si van a girar a la izquierda, si van a girar a la derecha o van a continuar de frente. Esto se va a aplicar en la próxima intersección. Por ejemplo, para cambiar de carril, debo de hacerlo en forma rápida, en forma brusca o en forma gradual. Gradual. No se olviden, de forma gradual. Señales horizontales transversales. Son líneas blancas que están marcadas o pintadas para el cruce exclusivo de los peatones. Como mencionaba, por ejemplo, el usuario que provocó un accidente con personas adultas y lugar donde no habían las fajas destinadas para el uso de los peatones, ¿no? Por ejemplo, si le provocamos un accidente a un peatón fuera de la faja peatonal y de la línea de detención, se presume la responsabilidad del conductor o del peatón. Del conductor se presume. Fuera de la faja peatonal. No, del peatón. Del peatón. El peatón también tiene responsabilidad en los accidentes. El único lugar determinado para cruzar la calzada debe de ser donde se encuentran demarcada el paso peatonal o faja de cebra. O en su caso, los peatones deben de cruzar la calzada en las intersecciones porque es el lugar donde los conductores de forma obligatoria deben de reducir la velocidad. Luego tenemos las señales luminosas. ¿Qué tipos de señales luminosas conocen? Los semáforos. El semáforo. ¿Cuántos tipos de semáforos tenemos? Vehicular, peatonal, direccional. Muy bien. Su objetivo de los semáforos es dirigir la circulación y peatonal y vehicular en las intersecciones de las vías. También las señales luminosas, por ejemplo, tenemos el triángulo, los ojos de gato, las balizas, los intermitentes, los delineadores. Como también, por ejemplo, tengo las señales luminosas que me proporcionan los automotores. Cuando se activan los 4 puntos se denomina como luces de Emergencia. Cuando está a un lado lateral, Direccionales. direccionales. Las luces de emergencia y las luces direccionales en las calles con 25 metros de anticipación, avenidas, anillos y carretera, deben de hacerlo con 50 metros de anticipación. Señores usuarios, cada uno de ustedes tiene su propio lenguaje de expresión. El motorizado también tiene su propio lenguaje de expresión y este se transmite a través del sistema de las luces. ¿Cómo trabaja un guiñador? Por favor, deme paso. Por favor, deme paso. Hagan señales claras, maniobren conforme a ellas. Fíjense,
cuidadosamente de las señales de otros conductores y respétenla. Es el primer hábito que debe de tener un conductor. Luego tenemos las señales sonoras. Entre las señales sonoras, las que percibimos a través del oído, ¿qué tipo de señales conocen? La bocina o claxon. Muy bien. ¿Qué otro tipo de señal sonora conocemos? El pito del oficial. El silbato. El silbato. Al percibir un sonido acústico por un vehículo de emergencia, ¿qué debe de hacer el conductor? Cederle el paso. Ceder el Ceder el paso, paso. ¿no? Muy bien. ¿Qué les ha parecido su clase? Excelente. ¿Hemos Cosas que aprendido? recién me estoy enterando. Qué bueno. La educación vial es un tema bastante amplio. Por ejemplo, en otros países, en Europa, aproximadamente es entre 6 meses, ¿no? Y deben de dar examen en 3 instancias para poder ir a los cursos prácticos, ¿no? Y acá en Bolivia, por ejemplo, aproximadamente es 1 hora. Les recomiendo a todos ustedes código y reglamento de tránsito dentro del vehículo, porque mayormente el oficial de policía busca controversia. ¿Y qué hacen? ¿Se han fijado hoy en día la sociedad? El oficial de policía le levanta una infracción a un conductor y quiere sancionar. Lo primero que los conductores hacen, sacar el teléfono y empezar a grabarlo y a subirlo a las redes sociales. Se agrava más la situación. ¿Qué mejor decir? Disculpe, oficial, no estoy de acuerdo con lo que usted me está infraccionando o sancionando, pero yo soy portador del código de tránsito. Explíqueme, por favor, cuál es mi infracción y cuál es mi sanción correspondiente. Nos evitamos de muchas cosas más. Además, que como norma general, como lo establece el 445, es una obligación que deben de tener ustedes. Las personas que conducen en casa o en el entorno social que ustedes tienen, ¿portan el código y reglamento de tránsito dentro del vehículo? ¿Lo portan? ¿Qué dicen? ¿Han visto un código y reglamento de tránsito dentro de algún vehículo? No. No lo portan, ¿no? Por lo general, no, creo que un 70% no lo porta. Muy bien. ¿Y ustedes lo van a aportar? Sí, desde ahora ya. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Les recomiendo la lectura. El ser humano crece y tiene mayor conocimiento en virtud a la lectura. Una página que me lean diario, analizándola. Y si tienen duda, hay la plataforma en Classroom, ahí pueden hacer la pregunta correspondiente o en el mismo grupo de WhatsApp pueden escribir y se les va a contestar, esclareciéndole las dudas que ustedes tengan. Las personas que van a dar el examen el día lunes, el día sábado tienen el encuentro, ¿no? ¿Qué van a hacer el día sábado? Hacer la práctica. Van a hacer una pequeña práctica, ¿no? Relacionada con lo que viene a ser el examen práctico. De 7 de la mañana, Avenida San Aurelio, entre tercer y cuarto anillo, que está en el grupo, la ubicación, la dirección más. Por favor, les recomiendo que asistan a esas clases. No es obligatorio, pero sacrifíquense. Lo que pasa que cuando aprueban el examen, somos los mejores. Y cuando reprueban el examen, somos los peores. No les explicamos, no les avisamos, no les advertimos. Entonces, para que no suela pasar ningún tipo de reclamo, vayan a las clases, a esa pequeña práctica que van a hacer el día sábado. Van a hacer una prueba en el vehículo que van a dar el examen. Categoría particular puede elegir si dar el examen en vehículo automático o vehículo mecánico. Profesional A dan en vehículos mecánicos. En el mismo vehículo que va a practicar el día sábado, en ese mismo vehículo va a dar el examen el día lunes. Van a interactuar con los profesores.
Les hago mención porque muchas veces dicen, ¿y dónde están los policías de tránsito? No, los mismos que le van a tomar la preevaluación el día sábado, esos mismos profesores lo van a evaluar el día lunes. Pueden interactuar con ellos. Ahí pueden fallar las veces que ustedes deseen. Entonces, pero van a pasar uno por uno, entonces de cada uno vamos a aprender algo. Los profesores le van a decir, pare aquí, mire allá, debe de alinear aquí, debe de detener el vehículo aquí, debe girar a la izquierda, debe de girar a la derecha. Vemos, por ejemplo, que los estacionamientos se calcula de acuerdo a la distancia que tiene la llanta y el pretil. Y pueden, por cada circuito, deben de tener 2 intentos. Entonces, importante que ustedes vayan, que van a conocer el circuito cerrado del examen. Solamente categoría particular y categoría profesional A. El día lunes tienen el examen general, teórico y práctico. 7 en punto de la mañana, lapicero azul. Y no se olviden de llevar el carnet de identidad en forma física. No me lleven médico, no me lleven antecedentes, no lleven nada. Solamente lapicero azul y carnet de identidad. Bien, los de motocicleta van a dar un examen de 30 preguntas, igual de categoría particular, 30 preguntas, selección múltiple. Categoría profesional A, van a dar un examen de 50 preguntas de selección múltiple. Concluyendo el examen, ya le van a dar la ubicación del examen práctico. Así que prepárense. Les recomiendo también, todo el fin de semana tienen para ingresar a la plataforma de Classroom para ver los ensayos o modelos de examen, cómo va a estar planteado el examen teórico. Es similar al examen que tenemos en línea. Así que practiquen, lean, ingresen a la plataforma. El día lunes también motocicleta hace su práctica en todo lo que es el circuito. No se los convoca el sábado porque necesitamos una plataforma de 35 metros para el circuito de motocicleta y nuestras vías tienen una dimensión de 9 metros 20. No da para colocarlo el circuito, así que mientras está dando examen categoría particular y categoría profesional A, el conductor de la moto está practicando en el circuito. Hacerle mención también que los exámenes prácticos no tienen límite de tiempo. Pueden hacerlo en 10, 15, 20 minutos los de vehículos. Sin embargo, los de motocicleta, todo el circuito se hace en 2 minutos. Así que les recomiendo nuevamente la lectura, código de tránsito y vayan el día sábado. El mayor de los éxitos para cada uno de ustedes. Pasen buenas noches. Si no hay alguna pregunta más. Ninguna, muchas gracias por todo. Ninguna. Muchísimas gracias por haber confiado en lo que viene a ser el autoescuela.